El silencio de una gélida noche invernal en Moscú fue roto por el ruido de las llantas sobre una carretera congelada. Robert Fulton, jefe de la estación de la CIA en Moscú, paró en una gasolinera frecuentada por numerosos diplomáticos locales. Mientras esperaba llenar el tanque, un ruso de mediana edad se acercó y, con un marcado acento inglés, le preguntó si era estadounidense. Sorprendido, Fulton asintió afirmativamente. El ruso puso un papel doblado en el asiento del coche y desapareció en la noche. El jefe de la CIA, al percatarse que era el único con placas americanas en la gasolinera, supo que el encuentro fue planeado. La nota en ruso era concisa pero clara. El escritor aseguraba poseer información que quería compartir confidencialmente con un funcionario estadounidense adecuado. Se propuso un encuentro en el auto de un oficial de Estados Unidos o en la entrada del metro. La nota tenía bocetos de las ubicaciones y un código para identificar el punto de encuentro seleccionado. El acercamiento del hombre ruso fue una gran oportunidad para la CIA. Si era auténtico, sería una rara oportunidad para que la CIA ganara un punto de apoyo en Moscú, el mismo corazón de la Unión Soviética. Dirigir espías y colaboradores en Moscú era la misión de espionaje más riesgosa y desafiante. La CIA sabía que el KGB usaba señuelos o falsos voluntarios controlados por ellos para exponer al personal de la CIA y recopilar información sobre sus métodos. Era arriesgado confiar en este posible voluntario. Resultó que el hombre era Adolf Tolkachev, un ingeniero soviético de alto nivel que trabajaba para Fasitron, el mayor desarrollador de Rusia de radares militares y equipos de aviónica. Descrito como uno de los activos más valiosos de la CIA en la Unión Soviética, su información sobre aviónica soviética, misiles de crucero y tecnología de radar ahorró a Estados Unidos un estimado de $2.000 millones en costos de investigación y desarrollo de armas. Establecer la relación entre Tolkachev y la CIA sería un proceso arduo. La situación para la CIA en Moscú en el momento del acercamiento inicial era delicada. Sin ninguna información de identificación sobre el posible voluntario o evidencia de su acceso a información sensible, la CIA finalmente decidió no responder a la nota. No obstante, Tolkachev persistiría en su búsqueda. Volvió a acercarse a Fulton en una fría noche de febrero, deslizando otra nota en el coche al pasar. Esta vez, Tolkachev abordó las preocupaciones de la CIA sobre una posible provocación del KGB, afirmando ser un ingeniero con acceso a información sensible, pero sin tener habilidades en lo que él llamaba asuntos secretos. Reiteró su petición de reunión, dando nuevas indicaciones para concretarla. La CIA nuevamente eligió no responder. Mayo de 1977 trajo otro encuentro con Tolkachev golpeando la ventana del coche de Fulton para llamar su atención, pero siendo ignorado. Reapareció en diciembre de ese año entregando una carta a un estadounidense que compraba en un mercado local, suplicando que se entregara a un funcionario estadounidense responsable. Para entonces, la asignación de Fulton como jefe de estación de la CIA en Moscú había llegado a su fin. Fue reemplazado por el jardinero Gus Hathaway. Hathaway tenía un enfoque diferente, más ambicioso. Al espionaje no moderado por las preocupaciones y miedos de su predecesor, la última carta de Tolkachev contenía instrucciones más detalladas y dibujos para hacer contacto junto con 2 páginas mecanografiadas de inteligencia. Sobre los sistemas electrónicos de aeronaves soviéticas, Hathaway vio el valor en esta información e instó a la sede de TRA a permitirle hacer un seguimiento y contactar al voluntario anónimo. No obstante, la sede se mostró renuente, mencionando el reciente suicidio de su agente Trigón con una píldora de cianuro dada por la CIA tras ser arrestado por el KGB. Su manejadora, Marta Peterson, fue declarada persona non grata y fue expulsada de la Unión Soviética. Otro incidente dramático por ese entonces fue un incendio en el 7º piso de la Embajada de los Estados Unidos en Moscú, donde se alojaban los oficiales de la CIA. El enigmático incendio provocó importantes daños y afectó la capacidad operativa de la CIA. No se conocía la causa exacta del incendio y se sospechaba que el KGB estaba involucrado. Poco después del incendio, la CIA perdió otro agente en Moscú. Para consternación de Hathaway, el director de la CIA, el almirante Stansfield Turner, ordenó suspender las operaciones clandestinas hasta garantizar la seguridad de los agentes. Finalmente, el destino intervino en febrero de 1978 con un memorando del Pentágono que citaba el alto interés militar en la inteligencia sobre la electrónica de los aviones soviéticos y los sistemas de control de armas, la misma información que el voluntario había ofrecido. Con este nuevo desarrollo, la sede aprobó tentativamente el contacto con Tolkachev, pendiente de una evaluación de la muestra de inteligencia. Mientras tanto,
Tolkachev se acercó nuevamente a Hathaway y su esposa. En esta ocasión entregó una nota con más información y una propuesta de que revelara más detalles de identificación personal. En un horario y lugar acordados, Tolkachev se paró en una parada de autobús con dos piezas de madera contrachapada con números, que representaban los dígitos faltantes de su número telefónico dado a Hathaway en una nota previa. La esposa de Hathaway recogió los dígitos faltantes del número telefónico de Tolkachev en la parada de autobús a la hora acordada. Tras una cuidadosa planificación, el agente de la CIA John Gelsher, fluido en ruso, fue asignado como oficial de caso y manejador de Tolkachev. Hizo una carrera de vigilancia para confirmar que no era vigilado por los soviéticos y llamó a Tolkachev desde una cabina pública. Sin embargo, su esposa contestó la llamada y tuvo que colgar rápidamente. Gale lo intentaría nuevamente al día siguiente con el mismo resultado. El 1 de marzo de 1978, Tolkachev se acercó nuevamente a Hathaway y su esposa, entregando 11 páginas manuscritas con inteligencia detallada sobre la investigación y desarrollo soviéticos en aviones militares. Reveló su identidad completa, incluyendo nombre, dirección, empleo y antecedentes personales. Desesperado por una respuesta positiva a sus esfuerzos, advirtió que si no la recibía esta vez, se rendiría. Finalmente, la sede de la CIA cedió y aprobó el inicio de la comunicación formal con Tolkachev. Más tarde, en marzo de 1978, Gelsher contactó por teléfono a Tolkachev para confirmar la recepción de sus materiales y discutir la comunicación futura. En agosto, Tolkachev recibió un paquete oculto con instrucciones operativas, requisitos de inteligencia, materiales para escritura secreta, cartas de cobertura y un bloc de notas para mensajes cifrados. Tolkachev envió 3 cartas a la CIA con inteligencia valiosa. También indicó que tenía 91 páginas de notas escritas a mano que quería pasar. En respuesta, se aprobó un plan para una reunión personal entre Gelsher y Tolkachev para establecer un sistema de comunicación en el país. La primera reunión personal fue el día de Año Nuevo de 1979. Tolkachev entregó 91 páginas de notas con información detallada sobre su trabajo en los sistemas de radar y armas soviéticos. La Oficina de Servicio Técnico de la CIA analizó una nota manuscrita de Tolkachev y quedó impresionada por la inteligencia y determinación del autor. Notaron su enfoque autodisciplinado, observador y concienzudo. A medida que Tolkachev revelaba más sobre sí mismo, quedó claro que estaba impulsado por el deseo de trabajar contra el régimen soviético debido al brutal trato a los padres de su esposa. Tolkachev se casó a los 30 y pasó 22 años con su esposa, Natasha. Ella creció sin sus padres debido a las purgas de Stalin en los años 30. Su madre fue ejecutada por visitar a su padre, un empresario extranjero de Dinamarca, cuando Natasha tenía solo 2 años. El padre fue enviado a un campo de trabajo por no denunciar a su esposa. Natasha fue enviada a un orfanato y no volvió a ver a su padre hasta los 18 años. Él murió 3 años después. Natasha era reconocida por oponerse al Estado del Partido Soviético. Leyó y distribuyó literatura prohibida, siendo el único en su grupo que votó en contra de la invasión soviética de Checoslovaquia. Las experiencias y creencias de 1968 influenciaron profundamente a Tolkachev. Además, la pareja tuvo un hijo, Oleg, quien estudiaba arquitectura. Tolkachev afirmó que no había revelado y no revelaría a su familia su trabajo para la inteligencia estadounidense. Con una formación en formación de radar óptico-mecánico y un título del Instituto Politécnico de Kharkov, Tolkachev trabajó como diseñador de sistemas líder en el Instituto de Investigación Científica de Radar. Ganaba un buen salario y a veces recibía premios en efectivo por sus invenciones en el campo. El trabajo de Tolkachev le daba acceso a información valiosa sobre nuevos sistemas de armas soviéticos. Tolkachev mismo no era miembro del Partido Comunista y había perdido su interés en la política debido a su demagogia hipócrita. Sus motivos para contactar a la inteligencia de Estados Unidos eran evidentes. Era un disidente de corazón que quería contribuir a la causa a través de su acceso a información única y valiosa. En una de sus cartas, Tolkachev escribió sobre su decisión de convertirse en espía, diciendo que algún gusano interno había comenzado a atormentarlo y que algo tenía que hacerse. Consideró ponerse en contacto con grupos disidentes clandestinos, pero pensó que el acceso a la valiosa información a su alcance era una oportunidad mucho más prometedora. A pesar de los peligros para él y su familia, Tolkachev estaba decidido a ejecutar su plan. No tenía intención de dar marcha atrás y estaba dispuesto a hacer todo lo que pudiera para dañar el régimen soviético. En medio de una operación de espionaje compleja y arriesgada, la cuestión de la remuneración resultó ser un asunto difícil de resolver para Tolkachev y la CIA. Tolkachev, quien estaba principalmente interesado en ser compensado como una señal del valor que la CIA le daba a su trabajo,
Inicialmente propuso un plan de 7 etapas en el que pasaría información a la CIA durante un periodo de 12 años. Como compensación, Tolkachev exigió que se le pagara una suma de 6 cifras, que según un programa de radio que escuchó en Voice of America, estaba en la región de lo que se le pagó a Belenko cuando desertó al oeste volando su MiG-25 a Japón. En respuesta, la CIA informó a Tolkachev que el director de inteligencia central había aprobado el pago de una cantidad en rublos equivalente a casi $100,000 estadounidenses. No obstante, Tolkachev admitió haber errado. Cuando se refirió a 6 cifras, en realidad quería decir 6 ceros, una suma de 7 cifras. Argumentó que la cantidad que la Unión Soviética tendría que gastar para reequipar sus MiG-25 se estimaba en $3,000 millones, y dado la naturaleza de la información que estaba proporcionando a la CIA, varios millones de dólares era un precio justo. A pesar de las idas y venidas sobre el tema de la compensación, Tolkachev dejó claro que su objetivo principal era pasar la mayor cantidad de información posible a la CIA en el menor tiempo posible, independientemente del peligro potencial. Finalmente se acordó que a Tolkachev se le pagaría el equivalente al salario del presidente de los Estados Unidos, incrementándose por cada año de trabajo productivo. La mayoría de los fondos debían ser retenidos en depósito en Occidente como garantía financiera en caso de que Tolkachev necesitara ser extraído de la cortina de hierro. Tolkachev vivía en un cómodo apartamento en un edificio que compartía con la élite de la aviación y los misiles soviéticos. Recibía un buen salario y realmente no necesitaba ser tan generosamente compensado, en parte debido al hecho de que la escasez de bienes de consumo en Moscú en ese momento significaba que no podía gastar sus ganancias de todos modos. A lo largo de su relación con la CIA, Tolkachev siempre estuvo preocupado por el bienestar e intereses de su hijo Oleg. Frecuentemente solicitaba música occidental, equipo de sonido y otros artículos personales para Oleg, y pedía consejos sobre cómo recibir transmisiones de radio occidentales. En febrero de 1979, la CIA dejó un punto muerto para Tolkachev que contenía una pequeña cámara espía, instrucciones y una nota operativa. La nota detallaba un plan de comunicaciones con llamadas, reuniones e intercambios en puntos muertos. Tolkachev prefería las reuniones personales, considerándolas más productivas y menos arriesgadas que los puntos muertos. Como resultado, desde abril de 1979, las reuniones personales con Tolkachev se volvieron el método principal de comunicación, con más de 20 encuentros en los siguientes 5 años. En estas reuniones, Tolkachev entregó cientos de rollos de película y páginas de documentos, incluyendo planos y manuales técnicos. La información de Tolkachev fue crucial para Estados Unidos, revelando las capacidades militares soviéticas y moldeando la estrategia de defensa estadounidense. Pero a medida que las autoridades soviéticas se enteraron de la cooperación de Tolkachev con la CIA, el peligro para él aumentó, llevando a un final dramático de la operación. Tolkachev encontró una serie de desafíos técnicos mientras recopilaba en secreto la gran cantidad de datos a su disposición. La cámara miniatura proporcionada en febrero de 1979 fue difícil de usar debido a su necesidad de más luz, pequeño tamaño y dificultad para mantenerla estable, resultando en imágenes borrosas. Tolkachev también se quejó de que la cámara hacía demasiado ruido al hacer clic y debía apoyarla en libros para lograr la altura adecuada para fotografiar. En junio de 1979, Tolkachev sugirió usar una cámara regular de 35 milímetros y llevar a casa documentos sensibles durante la hora del almuerzo para fotografiarlos. La sugerencia fue exitosa y en las reuniones de octubre y diciembre de 1979, Tolkachev proporcionó más de 150 rollos de película de excelente calidad, con notas adjuntas y nueva inteligencia. Sin embargo, también se le dieron a Tolkachev 6 nuevas mini cámaras espía para usar en su oficina, lo cual resultó ser una decisión acertada. En diciembre de 1979, el Instituto de Tolkachev implementó nuevas medidas de seguridad que le dificultaron llevar documentos sensibles a casa para fotografiarlos. Antes, el personal del instituto podía retirar documentos ilimitados de la biblioteca si los devolvían al final del día, pero ahora debían dejar su pase de edificio para poder retirarlos. Esto implicaba que Tolkachev no podía abandonar el edificio sin exhibir su pase, imposibilitándole llevar documentos a su hogar. Como resultado, Tolkachev tuvo que fotografiar documentos en el instituto utilizando las nuevas cámaras espía, las cuales informó a la CIA que solo eran seguras de usar en el baño de hombres. A pesar del peligro y la dificultad, Tolkachev expuso todos los fotogramas de 4 de las 6 cámaras durante este periodo y pasó la película a un oficial de caso de la CIA en una reunión personal en febrero de 1980. A pesar del éxito de las nuevas cámaras miniatura que se le dieron a Tolkachev, él aún prefería fotografiar documentos en casa
con su Pentax de 35 milímetros. Continuó encontrando desafiante el uso de las cámaras miniatura de la CIA debido a la poca luz y la dificultad para mantener la cámara estable. Para sortear las restricciones de seguridad, Tolkachev propuso que la CIA hiciera una copia falsa de su pase para dejar el real en la biblioteca mientras revisaba documentos. Afortunadamente, en febrero de 1980 se cancelaron las nuevas medidas de seguridad por las quejas de la mayoría del personal del instituto, por lo que Tolkachev ya no requería un pase falso del edificio. Esto permitió a Tolkachev reanudar la fotografía de documentos en casa y en junio de 1980 entregó casi 200 rollos de película, la mayor cantidad entregada en una sola reunión. En diciembre de 1979, un memo del Departamento de Defensa indicó que los datos de Tolkachev hicieron que la Fuerza Aérea cambiara totalmente su rumbo, en un paquete electrónico multimillonario para uno de sus aviones de combate más nuevos. Tolkachev fue muy elogiado por la información que proporcionó sobre los últimos sistemas de misiles superficie-aire soviéticos y las pruebas de inmunidad a interferencias para los radares de aviones de combate soviéticos. En junio de 1980, Tolkachev brindó información única sobre un nuevo diseño de avión soviético, detalles extensos sobre modificaciones a otro avión de combate soviético y documentos sobre varios modelos nuevos de sistemas de misiles aéreos. La información que proporcionaba Tolkachev era de tal naturaleza secreta y en las primeras etapas de desarrollo que se evaluó que el valor de la información que proporcionó no disminuiría durante al menos 8 a 10 años, ya que a los soviéticos les llevaría tanto tiempo diseñar, probar y desplegar nueva tecnología para reemplazar lo que había comprometido a la CIA durante el curso de la operación. Se asignaron varios oficiales para manejar el espionaje. John Gailshire, aunque no reclutó directamente a Tolkachev, rápidamente estableció una relación de confianza y un fluido sistema de reuniones con él. Gailshire entregó a Tolkachev a un segundo oficial de caso, David Rolfe, en octubre de 1981. Rolfe logró ganarse la confianza de Tolkachev, pero con el tiempo su función como oficial de caso se dificultó por la vigilancia constante del KGB que obstaculizaba las reuniones. A principios de 1982, Burton Gerber, el jefe de la estación de la CIA en Moscú, desarrolló un plan para mejorar las capacidades de la estación de Moscú, incorporando un pequeño número de oficiales de caso que operarían bajo lo que se conoce como cobertura profunda y serían completamente indetectables por el KGB. Estos oficiales mantendrían un perfil bajo, trabajando en trabajos poco llamativos y llevando vidas mundanas, minimizando así la atención del KGB. Este enfoque se refería como cobertura negra y estaba destinado a aumentar la seguridad. Robert Morris fue el primer agente encubierto asignado a Tolkachev en julio de 1982, haciéndose pasar por un burócrata del Departamento de Estado. A medida que avanzaba la operación, la CIA tuvo que planificar su inevitable final. Esto incluía planificar la exfiltración de Tolkachev. La CIA había acordado rápidamente ofrecer la exfiltración a Tolkachev y su familia, pero quería retrasar su salida de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas tanto como fuera posible para maximizar los beneficios de su acceso. Tolkachev también pensó en el fin de su relación con la CIA, pero con un enfoque diferente. En abril de 1979 había solicitado una píldora venenosa o cápsula de cianuro, afirmando que no quería ser interrogado por la KGB si alguna vez era atrapado. Al principio, los agentes de la CIA a cargo del caso rechazaron las peticiones de Tolkachev, pero al final determinaron que no cambiaría de opinión y elevaron el asunto al director de la CIA, quien se negó a autorizar la entrega de una píldora de veneno. Tras ser informado de la decisión, Tolkachev escribió una carta al director de la CIA en junio de 1980. En la carta, Tolkachev describió los riesgos que estaba corriendo e insistió en que se le dieran los medios para suicidarse debido a su precaria situación de seguridad. Tolkachev indicó que si el KGB sospechaba de una filtración, una revisión de los permisos de salida lo señalaría como el principal sospechoso. También señaló que si el KGB registraba su apartamento, no sería capaz de ocultarles nada. Al tener un medio para suicidarse, Tolkachev argumentó que podría mantener en secreto el volumen de su actividad y los métodos con los que era capaz de llevarla a cabo. Al final, la CIA cedió, probablemente después de considerar la ética y la moral del asunto, y le dio a Tolkachev una píldora de veneno. En la misma carta, Tolkachev también expresó su deseo de que comenzaran pronto los preparativos para exfiltrarlo a él, su esposa e hijo, y pidió orientación sobre cómo apoyar la planificación. Uno de los planes de exfiltración consistía en recoger a Tolkachev y su familia en Leningrado y contrabandearlos a Finlandia en un compartimento oculto de un coche. Otro plan involucraba recogerlos cerca de Moscú y sacarlos del país en un avión o vehículo modificado.
En marzo de 1983 se le entregó a Tolkachev una nota con el plan de exfiltración, proponiendo una reunión en abril para discutirlo. Sin embargo, Tolkachev cambió de opinión sobre su deseo de exfiltrarse, explicando que su esposa e hijo no querían abandonar la Unión Soviética por su amor a la patria y temor a la nostalgia. En verano y otoño de 1983, la CIA empezó a tener problemas para reunirse con Tolkachev. Fracasaron 5 intentos de reunirse con el agente. Tolkachev perdió 3 citas y la CIA no pudo eludir la vigilancia 2 veces más. En noviembre, Tolkachev y su oficial de caso se reunieron y el agente entregó notas escritas a mano, pero ninguna película por razones de seguridad. La razón por la que Tolkachev faltó a sus reuniones y el aumento de la vigilancia del KGB se debió a una investigación de seguridad realizada en abril de 1983 dentro de la oficina de Tolkachev. La investigación se centró en presuntas filtraciones de información sobre un sistema de reconocimiento de objetivos de aviones de combate soviéticos. Tolkachev, temeroso por su seguridad, dejó de fotografiar para la CIA durante la investigación. Además, realizó un viaje a su dacha en el país donde destruyó objetos incriminatorios en su posesión y quemó documentos y dinero que la CIA le había pagado. Al parecer, Tolkachev salió indemne de esta investigación. Entre abril y octubre de 1984, la CIA debatió el equilibrio entre la productividad de Tolkachev versus su seguridad personal, siendo esta última la máxima prioridad. Como resultado, se le dijo a Tolkachev que ya no debería fotografiar documentos en casa, ya que transportarlos desde y hacia su oficina era muy riesgoso. Tolkachev insistió en que se le diera una cámara Pentax para usar en casa, pero la CIA consideró que era demasiado riesgoso y se negó. También sugirieron no pedir acceso a documentos no directamente vinculados con mi proyecto actual. Tolkachev era un hombre increíblemente decidido, lo que se evidenciaba en los crecientes riesgos que tomaba para obtener documentos e información secreta para la CIA. Padecía de alta presión arterial y había interrogantes sobre su salud y capacidad para continuar produciendo buena inteligencia. A pesar de los esfuerzos de la CIA para frenar a Tolkachev, él continuó incansablemente. En enero de 1985, Tolkachev se reunió nuevamente con su oficial de caso de la CIA, brindando más información útil de inteligencia y operativa. Sin embargo, la CIA no sabía que estaba a punto de ocurrir un desastre. A principios de marzo de 1985, la CIA solicitó una reunión con Tolkachev, pero él no indicó su disponibilidad. A mediados de marzo, Tolkachev indicó estar dispuesto a reunirse al abrir una ventana transom en su apartamento, la señal acordada para los encuentros. Sin embargo, es posible que Tolkachev estuviera tratando de indicar que estaba en problemas al no presentarse a la reunión. Todo quedó en silencio hasta el 5 de junio de 1985, cuando Tolkachev señaló su disposición para reunirse. Sin embargo, esta vez el oficial a cargo no pudo asistir a la reunión debido a la intensa vigilancia del KGB. El 13 de junio de 1985, la ventana abierta del apartamento de Tolkachev fue interpretada por la CIA como una señal para intentar otra reunión. Dada la creciente vigilancia del KGB, se decidió que un oficial de caso sustituto, Paul Skip Stombaugh, asistiría a la reunión. El oficial no detectó vigilancia en el camino al lugar de reunión y procedió al punto designado. Sin embargo, en el momento exacto de la reunión, el oficial del caso fue arrestado repentinamente por más de una docena de personal de seguridad del KGB vestidos con uniformes de camuflaje que se escondían en los arbustos cercanos. Como resultó, el KGB también había interceptado el horario de reuniones de Tolkachev con la CIA, y en realidad fue el KGB quien había dado la señal a la CIA al abrir la ventana del apartamento. Todo fue una trampa del KGB. El paquete que el oficial llevaba para Tolkachev fue abierto y grabado en video. El oficial de caso fue liberado a las 00:20 después de ser detenido a las 21:40. El oficial de caso y su familia fueron forzados a exiliarse una semana después de la detención. El 8 de junio de 1985, días antes del arresto de Stombaugh, Tolkachev y su esposa Natasha disfrutaban de un tiempo libre en su dacha. Para entonces, Tolkachev ya había sido comprometido y la KGB registró su casa mientras él y su esposa estaban fuera, descubriendo la píldora L que había dejado atrás y otras pruebas incriminatorias de su espionaje. El 9 de junio de 1985, Tolkachev y su esposa se toparon con un bloqueo policial mientras iban a visitar amigos. Esto no era inusual en Moscú, pero rara vez se veía fuera de la ciudad. Tolkachev salió del coche y al acercarse al control policial, fue abordado por detrás por agentes del KGB.
Un trapo, presumiblemente empapado en cloroformo, fue llevado a su boca y fue apresurado hacia la parte trasera de una furgoneta en espera. Fue registrado y luego llevado a Lefortovo, la notoria prisión del KGB en Moscú. La operación más valiosa de la CIA terminó antes de que la agencia lo supiera. Existen varias teorías circulando sobre quién reveló la identidad secreta de Tolkachev, pero dos nombres aparecen repetidamente: Aldrich Ames y Edward Lee Howard. Aldrich Ames, exoficial de la CIA convertido en agente doble del KGB, cumple una condena de por vida tras ser condenado por espionaje contra los Estados Unidos en 1994. Comprometió a muchos agentes clasificados de la CIA, incluyendo durante 1985, antes del arresto de Tolkachev. Edward Lee Howard es otro exoficial de la CIA. Se cree que también comprometió a Tolkachev con el KGB. Howard fue informado de la operación Tolkachev en 1983 y se preparaba para una asignación planeada a Moscú ese verano. No obstante, Howard fue despedido de su cargo en 1983 tras una investigación de seguridad. Según el desertor soviético Vitaly Yurchenko, Howard contactó al KGB en Austria en septiembre de 1984 y comenzó a proporcionar información sobre las operaciones de la CIA y sus agentes. En 1986, la agencia de noticias soviética, Agencia Telegráfica de la Unión Soviética, informó sobre el arresto, juicio, condena y ejecución de Tolkachev. Los detalles del juicio son escasos, ya que rara vez se informaban en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Se dice que Tolkachev fue condenado por alta traición en forma de espionaje y fue sentenciado a muerte después de que su apelación fue desestimada. Las ejecuciones en la Unión Soviética generalmente se realizaban por fusilamiento, probablemente el destino de Tolkachev. La información que proporcionó durante los aproximadamente 6 años como espía para Estados Unidos fue muy valiosa y explotada por un pequeño grupo de trabajo compartimentado hasta 1990, incluso después de su arresto en 1985. Tras el arresto de Tolkachev, su esposa Natasha también fue procesada, alegando que conocía sus actividades de espionaje. Ella se rehusó a acusar a su marido y fue sentenciada a 3 años en un gulag soviético. Natasha fue liberada después de 2 años bajo una amplia amnistía. Regresó a Moscú, pero murió de cáncer de ovario. El 31 de marzo de 1991, ella había apelado a los Estados Unidos por ayuda médica, pero no obtuvo respuesta. Al parecer, América no la reconoció por quien era. La esposa de su antiguo activo más valioso, el hijo de Oleg Tolkachev, permaneció en Moscú y hasta el día de hoy es un arquitecto prominente. Ya sea que consideres a Tolkachev como un héroe o un traidor, no se puede negar cuán efectivo fue como espía, logrando absolutamente sus objetivos de infligir la mayor cantidad de daño a la Unión Soviética en el menor tiempo posible. Su negativa a acordar un plan de exfiltración parece sugerir que Tolkachev pudo haber aceptado que el camino que había elegido para sí mismo lo dejó viviendo a cuenta del tiempo prestado. Fue singular en su propósito y determinación y será recordado por las agencias de inteligencia occidentales como el espía del $1 billón.